Beatriz había crecido sintiéndose influenciada por la mirada y las opiniones de los demás. Por algún motivo recordaba desde la infancia la mirada de su mamá que hablaba por sí misma. No es que su madre la tratara mal o fuera desconsiderada, todo lo contrario. Era una de esas madres que siempre velaba por sus hijos, full time, como le dirían ahora. Pero ella sabía que cuando iba de visita a la casa de alguna familia amiga, no debía gritar ni correr demasiado. Una cinta del pelo que se perdía, una rodilla raspada por jugar a las escondidas, generaban en su mamá malestar y preocupación, que Beatriz no podía soportar. Y así pasaron los años. En la escuela aprendió a leer desde los 5 años, de corrido. Y cuando la maestra de tercer grado la hacía pasar al frente con el libro de lectura en la mano, ella sabía que la señorita Sara lo hacía para que los otros imitaran su dedicación. Había aprendido a leer respetando las comas, puntos y el punto y coma, que no era poca cosa. Sentía la mirada de todos sobre ella y a pesar de la incomodidad aprendió a convivir con la influencia ajena sobre sus hombros. Esa que le quitaba la calma, que la llenaba a veces de enojo, que la obligaba a callar para no generar conflictos. Y sin darse cuenta, el gran conflicto iba creciendo dentro de ella misma. Años más tarde en el trabajo, en el matrimonio, con la familia de origen y con los amigos, Beatriz era considerada el ejemplo de la mujer dotada, de buen carácter, moderación, calma, diplomacia, buen aspecto y bla, bla, bla. Todos estaban convencidos de esto, menos Beatriz, que sufría en silencio cada vez que decía que sí, cuando una voz, que con los años se transformó en un grito, desde su interior expresaba un no tan rotundo como sumergido en lo más profundo de su corazón. Llevaba varios años trabajando en una empresa textil importante. Había estudiado y se había preparado. Era buena para los números y mejor aún para elegir hilados y tinturas. Pero por más que cubría a sus compañeros que se ausentaban sin pedir nunca nada a cambio, y a pesar de haber cumplido cientos de veces con horas extras, algunas impagas, llevado a casa trabajo los fines de semana, no lograba ascender. Siempre se le adelantaba a alguien, siempre sus jefes conocían a otro que cumplía con todos los requisitos y esperaban que ella lo entendiera. Todos los que la rodeaban daban por sentado que Beatriz ya lo tenía todo. Todos menos ella. Una tarde se encontró volviendo del trabajo al bajar del subte con Patricia. Fue toda una sorpresa para ambas. Habían sido mejores amigas desde la primaria hasta el último día de la secundaria. Se distanciaron geográficamente hablando porque la familia de Patricia se radicó definitivamente en Mendoza. Habían heredado un viñedo familiar al que habían accedido casi en la quiebra y habían recuperado lenta pero exitosamente. Patricia y ella se abrazaron, se sentaron a tomar un café y hablaron un buen rato. Beatriz sintió que su corazón se estremecía cuando su amiga comenzó a recordar los tiempos aquellos, tanto que sin darse cuenta comenzó a llorar cuando escuchó las anécdotas que le recordaban que junto a Patricia se sentía otra persona. Nunca tuvo que fingir, ni acceder a nada para satisfacerla. Nunca se sintió incómoda. Podía permitirse correr bajo la lluvia de la mano de Patricia a la salida de la escuela, reír a carcajadas hasta llorar por tonterías. Su amiga dejó de hablar y Beatriz se aferró a ella sintiendo que ya no podía seguir sosteniendo este San Benito que se le había prendido sin permitirle ser ella misma.
hasta el punto de que ni siquiera sabía a ciencia cierta quién era en realidad, ya que su vida y sus acciones estaban hechas a la medida de las influencias ajenas. Se encontraron varias veces más. Patricia estaba haciendo un curso sobre marketing y comercialización de vinos en la UBA. Al cabo de 3 meses le propuso que pateara el tablero. Bueno, eso era una forma de decir muy de su amiga. En realidad la invitó a viajar a Mendoza, las dos solas. Y prometo, le dijo, no interferir en nada de lo que digas o hagas, como siempre. Y ella aceptó. Cuando anunció en el trabajo le llovieron las quejas seguidas del estupor. Al comprobar la firmeza de su decisión de irse 2 semanas en pleno cambio de temporada, no escuchó a nadie. Era hora de tomarse un tiempo. Era ahora o nunca. Pasó igual con su familia. Su marido, horrorizado, le preguntó: ¿y yo qué hago con los chicos? ¿Con la escuela? ¿Con la comida? Beatriz, con una sonrisa satisfecha, le contestó: te doy 2 semanas de libertad para hacer lo que quieras, mientras te ocupes de los chicos, de la escuela, de la comida, en fin, de todo. Las 2 semanas en la montaña fueron para Beatriz el gran encuentro consigo misma. Aprendió a esquiar, riéndose en cada caída. Tomó chocolate caliente probando todas las tortas sin importarle perder esa cintura delgada que todos admiraban. Rechazó paseos que propuso Patricia, cambiándolos por tardes a pura charla, observando la nieve desde la ventana del estar del hotel. Se despachó a gusto. Se quejó casi a gritos de la vida encorsetada que había llevado hasta entonces. Y a la vuelta su familia la recibió en el aeropuerto con cartel de bienvenida, flores y cartitas por toda la casa. Mamá, te amo. Beatriz, te extrañé. Pero a partir de ese día, Guillermo, su marido, lavaba los platos noche por medio. Los chicos debían tener terminada la tarea de la escuela cuando llegaba del trabajo. Y en caso de sentirse agotada, pedirían delivery y se comía lo que había. Todos, incluso ella, elegirían el destino de las vacaciones. Renunció a su trabajo, pero por supuesto le rechazaron la renuncia, ofreciéndole el tan merecido ascenso que llevaba años esperando. Y esto no significaba que se había transformado en una tirana. Por supuesto que no. Significaba que le había puesto fin a las influencias de los otros en su propia vida. Esto significaba que tomaba el control de su propia existencia. Poner punto final al poder que ejerce la mirada de los demás sobre nosotros es aprender a aceptarnos, conocernos y respetarnos.